Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Los dejo, como les dije, hoy va a exponer la Red Argentina de Suicidología. Los dejo a ellos que se expongan, se presenten y puedan presentar a su organización también. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como decía Alberto, nosotros somos la Asociación Civil Red Argentina de Suicidología. Somos una organización sin fines de lucro. Nuestra asociación no recibe ningún tipo de donación por parte de ningún Estado. No nos, de alguna manera, no nos solventamos a través de ningún subsidio. Todo el trabajo que realizan todos los profesionales que integran nuestra asociación es absolutamente ad honorem. Sumamos nuestras voluntades y nuestro conocimiento a través de las distintas áreas, ciencias y disciplinas que integran el campo suicidológico. Es así que, bueno, ustedes ya sabrán que la problemática del suicidio, al ser de característica biopsicosocial y al ser multicausal, requiere de un equipo multidisciplinario para que ésta sea abordada. Es un horror pensar o creer que un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra o un especialista en cualquier área, ciencia o disciplina va a poder dar las respuestas que esta problemática amerite. Bien, entonces se necesita de un equipo para que esta problemática o para que eh, la problemática del suicidio sea abordada de manera seria. De esa forma o de esa manera nosotros trabajamos desde la red y trabajamos en todo el país, tenemos filiales en todo el territorio de la Nación Argentina. Esas filiales a la vez cuentan con sedes en las ciudades más importantes de esas provincias. Y bueno, ya les digo, al nosotros no recibir ningún subsidio de ningún Estado, también adoptamos esa política para nuestra asociación en cuanto a, a lo que sería la cuota social. Nosotros, para ingresar en la Asociación Civil Red Argentina de Sociología, no hay que pagar cuota social. Bien, nosotros no cobramos cuota social. Entonces ingresarían todos como socios honorarios. Eso fundamentalmente para que se entienda el objetivo real de nuestro trabajo. Y como dice de alguna manera nuestra frase que nos distingue o nuestro eslogan, estamos porque queremos estar. Entonces, no vemos una mejor forma de demostrarlo que predicando con el ejemplo. Entonces, dicho esto, y habiéndoles mencionado que nosotros contamos con un equipo y trabajamos en equipo, mi especialidad dentro del equipo de la Red Argentina de Suicidología es la intervención en situaciones de crisis en curso, lo que se conoce como tentativas de suicidio. Yo soy negociador en situaciones de crisis, soy un negociador que se especializó en suicidología y dentro de la red, mi ocupación o mi especialidad es la intervención en curso, al igual que el profesor Escalzo, que va a estar entre uno de los disertantes que vamos a poner en esta noche. También va a estar la licenciada Melisa del Set, ella es de la provincia de Santa Fe, es psicóloga, va a estar también el doctor Amado Fernández, es abogado, es de la provincia de Río Negro, y como ya les mencioné, el profesor Escalzo, que es negociador en situaciones de crisis y suicidólogo, es de la provincia de Buenos Aires. Sin más preámbulos, vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo y entramos muy justito sobre la hora, así que yo voy a empezar a hablar, más que nada no voy a hablar de nada nuevo que ustedes no hayan escuchado anteriormente, pero vamos a tratar de desmenuzar aquellos que venimos escuchando hace mucho tiempo. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces que el suicidio es prevenible y previsible. Todos hemos escuchado esa frase que el suicidio siempre es prevenible y previsible. Pero ¿qué sucede? Para que nosotros podamos hacer prevención o podamos prever que a lo mejor alguna persona transita la problemática del suicidio, necesitamos tener algunos conocimientos mínimos o un mínimo de entrenamiento. Entonces es por eso que son tan importantes estas charlas, bien que en esta oportunidad la organizó la Asociación Hablemos de Suicidio, que son parte de la Red Argentina de Suicidología. Entonces, ¿a qué vamos? ¿El suicidio es prevenible y previsible? Sí, pero se necesitan determinados conocimientos mínimos que nos puedan ayudar a que nosotros a lo mejor
podamos intuir, sospechar o reconocer alguno de estos tips que a lo mejor me despierten la duda y ese despertar de esa duda me pueda ayudar a mí a buscar ayuda. Y a lo mejor, si llegamos a tiempo, tenemos la posibilidad de sacar a esa persona de riesgo y no esperar a que esa persona tenga una tentativa de suicidio para nosotros recién ahí alertarnos de que estaba atravesando o transitando alguna de las fases del proceso suicida. Y acá me voy metiendo de a poquito en el tema. Estamos hablando, recién yo les mencioné, proceso suicida. Bien, en un tipo de suicida, que son la mayoría, que se denominan los calificados de acuerdo a la tipología de suicidio en curso, son los que transitan las fases del proceso suicida que se van construyendo. Ahora las vamos a explicar. Pero no es el único tipo de suicida que existe. Bien, también existen otros tipos de suicida que son los sintomáticos, de acuerdo a esta clasificación, y los espontáneos. Y entonces vamos a hacer una pequeña referencia para empezar a meternos en la fase del proceso. Ustedes también habrán escuchado hablar que algunas personas mencionan a la problemática del suicidio como el trastorno del comportamiento suicida. Bien, entonces mi pregunta sería, ¿y qué pasa con los traumas? Si es un trastorno, ¿qué pasa con los traumas? Un trauma no es lo mismo que un trastorno. Y entonces ahora me voy a mi especialidad. A mí me ha tocado intervenir ante diferentes situaciones. Recuerdo la última de este tipo, de los suicidas espontáneos. Los suicidas espontáneos son aquellas personas que nunca atravesaron las fases del proceso suicida y a consecuencia de un hecho traumático inminente que hizo que su estado emocional sea tan alto que se vean desbordados y su conducta no sea previsible, bien, atentaron contra su vida. No voy a decir dónde fue, ni voy a dar detalles porque no corresponde, más teniendo en cuenta que este encuentro va a quedar grabado. Pero hay situaciones que algunas personas, de acuerdo a su característica personal, eso tiene muchísimo que ver porque no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces, de acuerdo a su característica personal, que se vio construida a consecuencia de una historia vivida por esa persona, reacciona de esa manera. Podría dar un ejemplo de que una persona a lo mejor va viajando, tiene un accidente trágico, fallece toda su familia y la persona sobrevive. Bueno, a lo mejor esa persona puede llegar a consecuencia del trauma sufrido a reaccionar atentando contra su vida. Pero eso no va a ser siempre así, ni es una regla esto. Esto es a ver qué puede suceder. Es un ejemplo que estoy dando para graficar este tipo de suicida que son los espontáneos, que son personas que a consecuencia de un hecho grave, inminente, que están transitando, pueden reaccionar de manera agresiva hacia sí mismos. Esto siempre tiene que ver con su característica personal y su historia de vida que hizo que tenga esa característica. Eso tiene que quedar claro. No todas las personas reaccionamos de la misma manera. Algunas personas a lo mejor se arrodillan y le piden a Dios que les dé fuerza le preguntan a Dios por qué los están haciendo vivir estas cuestiones, o le piden a Dios que resucite a su familia, o pide ayuda o tiene una conducta más proactiva de tratar de sacar a los familiares del auto. Bueno, ¿por qué les quiero dejar bien claro esto? Porque no todas las personas tienen la característica del suicida calificado. Si bien la mayoría de los suicidas son calificados, que son los que atraviesan todas las fases la fase de proceso, hay algunos que no. En un curso quizás avanzado, este tema se explica con más profundidad. Pero yo quiero que tengan claro eso, que si bien la mayoría de los suicidas son los calificados, los que atraviesan toda la fase de proceso, bien, no son todos los suicidas de esa característica. Bien, ahora vamos a entrar en las fases del proceso suicida. El proceso suicida, los suicidas calificados, se va construyendo a partir de algo tan común que a todos nos ha sucedido, que son la acumulación de problemas.
La primera fase en la fase del proceso suicida son la acumulación de problemas. Esta clasificación de fases viene del programa de atención y posvención para la prevención del suicidio, eh, y menciona a estas 7 fases como una de las clasificaciones del proceso suicida. Entonces dijimos que la primera fase es la acumulación de problemas, la segunda fase es acumulación de conflictos. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto y problema? Yo el problema lo puedo resolver a través de la razón. Yo utilizando mi capacidad cognitiva puedo resolver un problema. Ahora un conflicto no es tan fácil, porque en el conflicto interviene la emocionalidad. Y cuando la emocionalidad interviene, mi capacidad de ver con claridad algunas cosas que estoy viviendo no son tan claras como que si yo no tuviese de alguna manera la carga emocional que me impide ver con claridad aquellas cuestiones. ¿Se entiende eso? Bueno, esa es la segunda fase. La tercera fase es la crisis. Una crisis es un periodo de tiempo donde todo lo que sucede en el medio está fuera de control, excepto las acciones de las personas especializadas que intervienen para resolver esa crisis. ¿Por qué remarco esto? Porque cuando hablamos de una crisis emocional, sí o sí necesitamos personas especializadas que nos acompañen y nos ayuden a resolver esa crisis. ¿También necesitamos otro tipo de acompañamiento? Sí, también, también. Con un espacio terapéutico, ¿alcanza para poner a resguardo a una persona que esté transitando la fase de proceso suicida? Con un espacio terapéutico solo no. Es por eso que también se necesita algún acompañamiento que tenga que ver con lo social, porque se acuerdan que habíamos dicho al principio que la problemática de suicidio era de índole biopsicosocial. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una persona que asiste a un espacio terapéutico, pero sin embargo en su entorno laboral, familiar, social, no es óptimo para que esa persona esté bien, yo no sé cuánto podrá ayudar ese espacio terapéutico. Si uno de mis hijos va al psicólogo o la psicóloga para ser asistido porque tiene ideación suicida y llega a casa y en casa lo maltratamos, se pelea con sus hermanos, los padres, yo y su mamá no le demostramos amor y cariño, yo no sé cuánto puede llegar a aportar solamente la atención o la asistencia terapéutica. Es por eso que siempre se debe abordar la problemática del suicidio en equipo y ahí es cuando entramos y empezamos a hablar de las redes. Una herramienta muy importante que tiene una persona que aborda terapéuticamente, un profesional, a un paciente, es tratar de armar una red que le sirva de apoyo al profesional para poder tener a resguardo a esa persona. ¿Y qué pasa cuando la persona está transitando la tercera fase del proceso suicida y nadie se da cuenta o la persona no va a buscar ayuda? Existe la posibilidad que avance a la cuarta fase, que son los pensamientos negativos. Y ahí vamos a hacer un puntito. ¿Y cuántas veces nos pasó que a lo mejor hemos pensado que no tiene sentido seguir haciendo fuerza? Que todas las cosas nos salen mal. Yo trato de hacer las cosas bien y salen mal las cosas. Y hay cosas que quizás en otras personas son muy simples de resolver, pero quizás a mí me salen mal y no las puedo resolver. Y a veces algunas personas piensan que a lo mejor el problema soy yo. Y si soy yo el problema, no le voy a encontrar una respuesta, porque la respuesta es que yo soy el problema. Por eso me salen malas cosas, por eso no soy feliz y por eso pasan un montón de cuestiones en mi vida que hacen que esa vida que estoy transitando no me haga feliz. Y si la persona en ese momento no recibe acompañamiento o asistencia, existe la posibilidad que avance a la fase 5, que es la ideación suicida. Entonces, si la persona empieza a procesar la idea que todo le sale mal, que no tiene sentido seguir haciendo fuerza, que todo siempre va a estar mal, porque el problema soy yo, ¿de qué manera dejaría de estar mal? ¿Qué haría yo para que ese dolor que todas las mañanas me atormenta cuando me tengo que levantar, deje de estar? Entonces la persona a lo mejor puede pensar y evaluar un método
de qué manera estaría, de qué manera dejaría de estar, cuándo lo haría, si sucede tal o cual cosa, cuando me despida, cuando ponga las cosas en orden. Empieza a evaluar un método que a esa persona, por su característica personal, le quede, ¿bien? Una vez que tiene el método, tiene cuándo, empieza a evaluar dónde, si lo va a hacer en un lugar público para que todo el mundo lo sepa, si va a dejar una carta para dejar en claro por qué lo hizo, para despedirse, si va a fingir un accidente para que nadie se entere, porque otra cosa que hay que tener claro, los mitos, aquellas cuestiones, bueno, que la licenciada del SET va a hablar sobre eso, pero los mitos a todos nos afectan y también afectan a las personas que están atravesando la problemática. Entonces, a lo mejor yo no quiero que mi familia piense que soy un egoísta, un cobarde o lo que sea, pero que en realidad no lo es. Sabemos que es un mito, pero la persona al desconocer lo asume como cierto y a lo mejor dice yo voy a fingir un accidente para que nadie sufra, para que nadie se eche las culpas. ¿Bien? Y si en ese momento nadie advierte de la situación o no pide ayuda a la persona, existe la posibilidad que la persona vaya a la fase 6, que es la tentativa de suicidio. Y ahí sí es siempre de acuerdo a la capacidad profesional que tengan los especialistas que van a intervenir en esa situación. Por eso que no cualquier persona debería intervenir en lo que se conoce como suicidio en curso, una tentativa de suicidio. Todas las personas que intervienen en ese tipo de situaciones, que son muy complejas, porque ustedes imagínense toda la energía, la agresividad que una persona proyecta hacia sí misma, bien, eventualmente la puede proyectar hacia otra persona. Entonces, los especialistas de seguridad tienen que intervenir en ese tipo de intervenciones acompañados por los especialistas de salud. Bien, el psicólogo no va a intervenir, porque nosotros no sabemos si la persona tiene un arma, si la persona en el forcejeo, no, porque no le va a importar arrojarse de las alturas con la persona que lo fue a ayudar. Bien, entonces deben intervenir profesionales de la seguridad asistidos por ese equipo del que hablamos, que también está integrado por profesionales de la salud mental, de la salud o distintos profesionales que podamos llegar a utilizar de acuerdo al tipo de intervención. Si la intervención es asertiva, realizada a través de profesionales, las posibilidades de éxito son muy altas. Ahora, si la intervención es improvisada y por personas que suponen que deberían hacerse de tal o cual manera las cosas, también el riesgo de fracaso es muy alto. Y en este tipo de intervenciones, cuando la vida de una persona está en riesgo, no nos podemos dar el lujo de jugarnos a nuestra interpretación o a nuestro suponer o a nuestro pensar o a nuestro sentido común. Las cosas deben ser como tienen que ser, porque lo que buscamos es dar una respuesta cierta. Y si la intervención no es la adecuada, podemos llegar a la fase 7, que es el suicidio consumado. Y ahora yo les pregunto, ¿termina todo ahí? No. Muchas veces vuelve a empezar en otra persona, que es lo que se conoce como efecto Werther o efecto copycat, que son distintos. Muchas personas lo relacionan y lo señalan como el mismo. Son cuestiones distintas, que si en algún momento tenemos oportunidad de encontrarnos en algún curso o si están invitados a venir al congreso que vamos a realizar en septiembre en Viedma, bueno, ahí se va a explicar con más profundidad eso. Pero el efecto Werther y copycat son distintos. Pero lo que tienen como similitud es que son efectos de replique. Entonces, nosotros, ¿qué evitamos con los trabajos de posvención? Lo utilizamos, si bien es una acción que se lleva después de un acontecimiento suicida, sea consumado o tentado, pero es con meramente fines preventivos y sanadores, ayudando a las personas que han sufrido una situación tan dolorosa como la pérdida de un afecto a través de suicidio, o tratar de acompañarlas. Es por eso que es necesario hacer lo que se conoce como trabajo de posvención. Eso tiene que quedar claro, tiene que quedar muy claro que nada en el comportamiento suicida es categórico, porque es una conducta humana. Y al ser una conducta humana, a lo mejor en algunas personas sí,
y a lo mejor en algunas personas no. Como, vamos a ir a un extremo nuevamente. Vamos a hablar de los suicidas espontáneos. Algunas personas, ante un hecho traumático que los desborde emocionalmente por su característica personal, pueden reaccionar atentando contra su vida, pero algunas otras no. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Es preferible pasarse de cuidadosos antes que dejar pasar por alto algo, porque a lo mejor esa señal nos puede dar la oportunidad de poder intervenir a tiempo. Bueno, hasta acá voy a parar y le voy a dar paso a mis compañeros, porque si no me voy a llevar toda la charla. Les envío un saludo desde acá. Buenas noches a todos. Yo quiero hablarles un poco de lo que serían factores de riesgo, contribuir a aumentar el riesgo de suicidio. Quiero aclarar que no son determinantes, es decir, si una persona se encuentra, no es lineal, que bueno, va a cometer suicidio. No, son factores si coexisten varios al mismo tiempo, ¿sí? Uno de estos factores es la dificultad para... Sabemos que lamentablemente el sistema de salud pública muchas veces está colapsado, no hay turnos, no se dan abasto los profesionales con la atención. A veces para la atención privada no se puede afrontar el costo que esto lleva, ¿sí? Atención aunque se necesite. De la mano de esto también viene otro factor de riesgo muy importante, que es el estigma asociado a la búsqueda de ayuda, que muchas veces tiene que ver con eh, ciertos mandatos sociales, creencias personales, mensajes familiares que muchas veces nos hacen pensar que tengo que resolverlo solo, eh, el psicólogo es para los locos y yo no estoy loco, entonces esto tengo que resolverlo de alguna manera, pero yo solo, ¿sí? Esto también hace que muchas veces se necesita la ayuda de un profesional, pero no se la busca. Otro factor de riesgo muy importante es el desempleo. El desempleo sabemos que, a ver, en un contexto económicamente tan fluctuante como los que tenemos, ¿sí? Eh, es vital tanto el no conseguir trabajo como el perder el empleo que uno tiene. Por supuesto que esto va a variar también de persona a persona, no es lo mismo si se trata de alguien que es sostén económico de su familia, si hay personas que dependen económicamente de él, si hay otra persona que mientras esté desempleado pueda ayudarlo a subsistir económicamente, ¿sí? Pero es un factor que representa una crisis, ¿sí? Para la persona. Otro factor de riesgo es el tener fácil acceso a medios para cometer el suicidio, o sea, armas, el acceso a grandes volúmenes de medicamentos. Siempre sabemos que el tener esta posibilidad incrementa el riesgo y es por eso que siempre cuando hay una situación que se evalúa como de riesgo suicida, una de las primeras recomendaciones es tratar de limitar o de eliminar de la casa todas las potenciales armas o medios para quitarse la vida. La notificación inadecuada por parte de los medios de comunicación suele ser otro factor de riesgo muy importante. ¿De qué manera? Muchas veces sucede que los medios de comunicación eh, transmiten, comentan una noticia sobre un hecho de suicidio y dan detalles excesivos, innecesarios, ¿sí? Sobre el método que utilizó la persona, ¿sí? Detalles de qué manera, cómo, dónde, que en realidad no deberían darse. Muchas veces cuando el suicidio por alguna razón no logra ser consumado,
sucede que se explica por qué, entre comillas, falló, o sea, explicando cómo se podría haber hecho para que sea efectivo. Eh, o también en otras ocasiones se da este título de, por ejemplo, su pareja le era infiel y se quitó la vida, ¿sí? Simplificando de una manera absoluta un hecho que, como bien decía Marcelo anteriormente, es multicausal, está multideterminado y no lo podemos atribuir a una sola cuestión, ¿sí? Pero muchas veces suceden estas cosas y esto genera desinformación por una parte, confusión, y por otro lado se comparten elementos que resultan peligrosos dependiendo quién o en qué condición está la persona que nos está escuchando del otro lado, ¿no? Si bien, bueno, como Marcelo lo decía hace un momento, el hecho de sufrir situaciones traumáticas, discriminación, abusos sostenidos, eh, ¿sí? Ponen a la persona de cara a situaciones movilizantes para las cuales hay que poner en marcha ciertos recursos de afrontamiento y que a veces se tienen y a veces no. Otro factor es el abuso de sustancias y esto por dos cuestiones. En primer lugar, eh, sabemos que el consumir sustancias eh, puede alterar, ¿sí?, el estado de conciencia de la persona y por lo tanto la toma de decisión, la capacidad de poder razonar, de pensar, y muchas veces esto lleva a conductas que en otro estado o en otra situación no se generarían. Y por otra parte, todo lo que está asociado al mundo del consumo problemático, cuando la persona se empieza quizás a relacionar con gente que le provee de estas sustancias, quizás empieza a deberle dinero, empieza quizás a pedirle plata a otras personas para cubrir esas deudas. Bueno, entonces esto se empieza a generar un gran problema, además de problemas alrededor relacionados a esta situación. Otro intentos previos de suicidio. Y acá me quiero detener porque hay un mito muy recurrente que es que la persona que está dispuesto a quitarse la vida lo va a intentar hasta que lo logre. Esto es un mito, no es así. Si la persona que tiene un intento de suicidio recibe la atención adecuada para su situación, para lo que le está pasando, puede dar un tratamiento adecuado a esto que está viviendo, ¿sí? Un tratamiento eh, interdisciplinario, en equipo, como mencionaba bien Marcelo, eh, esta situación puede revertirse. Quizás la persona puede no volver a manifestar ni ideación suicida ni intentos de suicidio. ¿Sí? Pero lo mencionamos como un factor de riesgo porque existe la posibilidad de que la persona lo haya intentado y nunca haya habido un trabajo sobre esa situación. Entonces, al no haber, al no haber un trabajo sobre esto que está pasando, existe todavía el riesgo de que lo vuelva a intentar. Algo similar sucede con los antecedentes familiares de suicidio, que también se los considera un factor de riesgo, y que acá por ahí aparece también esa cuestión de, bueno, si un familiar mío se suicidó, yo también corro este riesgo. No es una cuestión que se herede, digamos. Sí tiene que ver con una cuestión de riesgo, el cómo se maneja en el ámbito familiar el hecho de que un miembro se haya suicidado. Cómo se transmite esta información, si la información es clara o si se oculta a algunos miembros, qué tipo de valoración o qué mensaje se da en relación a este suicidio, o qué interpretación personal le da a cada miembro. Voy a poner un ejemplo. Eh, un adolescente que por ahí puede pensar,
a partir de que mi hermana se suicidó, eh, todo el mundo se da cuenta de que la quería, y todo el mundo la recuerda bien y todo el mundo la valora. Entonces, si yo haría lo mismo, tal vez se darían cuenta de lo que yo valgo. Esto tiene que ver quizás con una percepción personal de la situación. Pero bueno, en ese caso sí se constituye como un factor de riesgo, por lo tanto hay que explorarlo. Eh, Algunos desórdenes mentales también pueden constituirse como un factor de riesgo importante, y aquí nos topamos con otro mito. eh, el hecho de pensar que las personas que se quitan la vida son personas eh, gravemente perturbadas por patologías mentales graves es un mito, no es así, no es verdad. Sí, o sea, de hecho, no es la mayoría de los casos, pero sí es verdad y debemos tener en cuenta que hay algunas patologías psíquicas, eh, como por ejemplo la depresión mayor, algunos casos de trastornos bipolar en algunas fases, considerarse o constituirse como un factor de riesgo, ¿sí? Algo importante a destacar de todos estos factores que venimos mencionando es que afortunadamente son dinámicos, es decir, hoy puedo estar en esta situación y más adelante no. Por ejemplo, hoy puedo estar desempleado y quizás en un tiempo no. O incluso con estas cuestiones que ya nos han sucedido, hoy puedo estar viviendo de una manera muy conflictuada y muy turbulenta una situación traumática, pero quizás en un futuro pueda encontrar las herramientas para vivirlo de otra manera, para manejarlo de otra manera, para procesarlo de una manera más saludable y ya no constituya un riesgo. ¿Sí? Esto por ahí nos da la pauta eh, de que es importante considerarlo para poder trabajarlo. Si se puede modificar, se puede cambiar. Eh, a su vez, así como tenemos estos factores de riesgo, eh, afortunadamente también tenemos factores protectores, que son justamente todo lo contrario, ¿sí? Son factores que nos protegen o hacen que disminuya, ¿sí? El riesgo de una conducta suicida. Estos factores pueden variar de persona a persona, pero hay algunos que se consideran generales. eh, Algunos de ellos son, por ejemplo, la capacidad de resolución de problemas. Hace un momento se acuerdan que se hablaba de esta fase de acumulación de problemas, de conflictos. Entonces, el tener una buena capacidad de resolución de problemas, de afrontar situaciones de crisis, de poder pensar, razonar y elaborar estrategias, eh, es una herramienta súper útil, ¿sí? Por lo tanto, nos protege de otras situaciones que podrían constituirse en un riesgo si no tuviéramos esta herramienta. Lo mismo que el manejo adecuado de las propias emociones. Eh, Muchas veces no es solamente lo que nos pasa, sino el cómo vivimos lo que nos pasa, cómo lo afrontamos, cómo manejamos la emocionalidad que nos genera eso que estamos viviendo. El poder reconocer las propias emociones, saber gestionarlas, saber qué hacer con esas emociones propias y del entorno, es una gran herramienta, es un factor protector enorme. Lo mismo que la red de contención. Este es uno de los factores protectores por excelencia. Con red de contención nos referimos a aquellas personas que contienen, que están sosteniendo de alguna manera la vida de una persona. Eh, Puede ser cualquier persona que esté cercana, pueden ser la familia, pueden ser los amigos, pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser los compañeros del club, ¿sí? Cualquier eh, grupo de personas que sean significativos, que sean importantes en la vida del sujeto. En ocasiones, las creencias espirituales suelen funcionar como factores protectores, a veces el temor quizás a un castigo divino, o el pensar el malestar como una prueba, por ejemplo, de Dios,
a veces estas creencias espirituales hacen que la persona ponga un freno a esta consideración de la ideación suicida. La cohesión familiar y del grupo de pares también es muy importante. Este ejemplo que se mencionaba hoy al principio de, bueno, si por un lado trabajamos con la persona con ideación suicida, pero en su núcleo más íntimo recibe maltratos, abusos y demás, posiblemente no funcione. Por lo tanto, el contar con esto, con una cohesión en el grupo más íntimo, sobre todo familiar, es súper importante. Más allá de estos factores, hay algunas señales de alerta, ¿sí? Ciertas cuestiones que por ahí nos pueden como llamar la atención, que nos pueden hacer notar tal vez que hay algo que no está funcionando bien. ¿Eh? Algunas de ellas pueden ser el aislamiento, ¿sí? A veces la persona deja de frecuentar los lugares que antes iba, quizás empiezan a meter excusas, eh, se lo invita, no sé, a una juntada, hoy estoy cansado, hoy tengo que trabajar, repetidamente empieza a alejarse de las personas que le son significativas, se pueden notar cambios en la conducta, mayor angustia, tristeza, en el caso de niños o adolescentes se suele ver más, quizás más agresividad, más enojo, más irritabilidad, aunque también puede verse en edades más tempranas. Mensajes relacionados a la propia muerte, esto de que tal vez en forma de chiste, de tal vez, bueno, en poco tiempo no me van a tener que aguantar más o ya no voy a estar más, o tal vez en forma más directa, ¿sí? Expresando de me quiero quitar la vida, ¿sí? Esto también me lleva a resaltar otro mito muy importante, que es que el que dice que se va a quitar la vida no lo va a hacer. Esto es un mito enorme, ¿sí? La persona que está diciendo que está considerando quitarse la vida está pidiendo ayuda porque realmente lo está considerando y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Es muy importante. Las autolesiones son otra señal de alerta, que si bien es importante aclarar que la conducta autolesiva no siempre está acompañada de ideación suicida, porque muchas veces su función o su intencionalidad es otra. eh, por poner un ejemplo, a veces es trasladar al cuerpo físico eh, un dolor que es inmanejable en lo emocional, o a veces tiene una función de descarga, otras funciones diferentes que no tienen que ver con una tentativa suicida, pero sí es una señal de alerta en cuanto a que nos está diciendo que algo no está bien, que hay un malestar, que hay algo que la persona no está pudiendo manejar. Todo esto que venimos mencionando, principalmente, bueno, estas señales, los factores de riesgo, protectores, es fundamental que los tengamos en cuenta al momento de hacer una evaluación de riesgo suicida. ¿Qué es una evaluación de riesgo suicida? Es poder realizar un juicio clínico, ¿sí? Acerca del nivel de riesgo que presenta el paciente y poder identificar los factores que pueden o incrementarlo o disminuirlo a este riesgo. En primera instancia, lo que se debe hacer es evaluar eh, el tipo de conducta suicida, la planificación, la metodología, el acceso a los medios letales, es decir, si se trata de una ideación, cuanto más planificada esté esta idea, si la persona ya tiene definido de qué manera lo va a hacer, dónde, cuándo, cómo, el riesgo es más alto. Cuanto más, más aún si la persona cuenta también con los medios letales para llevarlo a cabo, ¿sí? ¿Cuál es la intencionalidad? También debemos evaluar, sobre todo esto en caso de intentos de suicidio. Muchas veces sucede que la intención no era provocarse la muerte, sino alguna otra, y muchas veces sí lo es, entonces es importante evaluar esto. También quiero hacer mención aquí que en realidad el suicida lo que
quiere no es morir, sino dejar de vivir de la manera en la que está viviendo, que por lo general es de un sufrimiento muy, muy fuerte. También es importante evaluar los predictores de riesgo. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si la persona está aliviada de que alguien haya frustrado su intento, de que alguien haya llegado, si está diciendo que lamenta que le hayan frustrado su intento y que va a volver a intentarlo ni bien pueda, eh, si plantea que no sabe por qué lo hizo y que menos mal que alguien llegó, que alguien lo encontró, si la persona en el momento logró pedir ayuda, logró enviar un mensaje, logró hacer algo buscando que alguien lo ayudara, ¿sí? Es necesario poder evaluarlo porque nos da una pauta de si estamos ante un riesgo eh, medio, moderado o alto. ¿Sí? Evaluar también los factores protectores, los recursos con los que la persona cuenta, las razones que tiene para vivir, eh, las características de su red social, con quién cuenta, a quién tiene, qué recursos tiene la persona en lo personal y en su entorno para poder tomarnos de esto para un futuro tratamiento. Así como también considerar cuáles son los elementos que están funcionando como estresores, tanto agudos o crónicos, en la vida de la persona. Ya como para ir cerrando un poquito, algunas estrategias, ¿sí? Para el abordaje, tomarse todo el tiempo suficiente, el tiempo que sea necesario, escuchar de manera calma, empática, no de manera crítica, no juzgar, ¿sí? Siempre favorecer la descarga verbal, que aquí surge eh, otro mito a desterrar, que es este temor siempre de si uno habla de suicidio con una persona le va a meter más ideas, y la verdad es que esto es un mito. Eh, si uno trata adecuadamente el tema, hablar de suicidio es una de las mejores maneras de prevenirlo. Entonces, permitir que la persona hable, poder indagar en un tono más bien conversacional, no inquisitivo, que la persona no se sienta juzgada o cuestionada. Eh, Poder considerar todo intento o ideación como serio, ¿sí? Incluso aún en los gestos que sean de bajo nivel de riesgo, nunca se los debe minimizar y estratégicamente se los debe tomar como una oportunidad, ¿sí? Para generar una alerta en la persona y en el sistema y a partir de ahí promover cambios, ¿sí? Es una buena oportunidad. Para ello es necesario también organizar a la familia y el cuidado del paciente, ¿sí? Con algunas sugerencias. Eh, Siempre para poder modificar las conductas suicidas es importantísimo, fundamental, centrarse en los vínculos que son significativos para el paciente, también en sus recursos y en sus áreas más funcionales, prestar atención a la conducta suicida y a los problemas subyacentes, pero no solamente a esto, entonces también prestar atención a, bueno, ¿con qué contamos? ¿Sí? A qué nos podemos aferrar para construir? Tener cuidado que las intervenciones no refuercen. Elaborar un plan de seguridad, ¿m? Donde se puede delinear con la persona si ciertas estrategias presentarse una crisis. Son estrategias de afrontamiento, como por ejemplo que pueda identificar como señales de alarma qué es lo que le sucede antes de una crisis, como para identificarlo y poder anticiparlo, cómo poder afrontar si aparecen ideas suicidas o de autoagresión, por ejemplo, algo que lo relaje, alguna actividad física, registrar los pensamientos, salir, encontrarse con alguien, a qué personas, ¿sí? A qué familiares, amigos, a qué integrante de su red puede recurrir si necesita en ese momento para hablar sobre lo que le está pasando, si cuenta con algún profesional a quien pueda llamar en ese momento, un sistema de emergencia, su psicólogo, su psiquiatra, una guardia médica. Y bueno, como método de seguridad también, el poder identificar y tratar de alejarse de todas aquellas formas o métodos de suicidio que han sido considerados. Bueno, esto hasta acá, no me quiero extender más de lo que ya lo hice, así que le doy la palabra a mis compañeros.
Hola, buenas noches a todos. Gracias, licenciada, por el pase. Y bueno, me presento, me llamo Amado Miguel Fernández, soy abogado. Actualmente estoy con la red hace bastante tiempo ya y estoy a cargo del departamento jurídico. Y bueno, lo que compete en esta situación ahora es hacer una explicación. Vamos a tratar de hacer amplios pero concisos con respecto a la información de lo que hace a la ley de prevención del suicidio, o estamos hablando de la ley 27.130. Para aquellos que la quieran buscar, la pueden descargar de SAIG o directamente irla buscando en el Google como ley de prevención del suicidio. Esta ley, sancionada en el año 2015 y se promulgó ya por boletín oficial en el mismo año, tiene una serie de articulados, no es una ley muy extensa, pero sí es una ley con bastante cobertura, digámoslo, en donde como primera medida declara de interés nacional sobre todo el territorio, estamos hablando de la atención biopsicosocial. Cuando decimos biopsicosocial, que ya lo explicaron nuestros antecesores en sus oratorias, pero en este caso lo que refiere a la ley es que hace un hincapié en la investigación científica y epidemiológica. Y por el otro lado busca la capacitación profesional en todos los referentes que integran a esta ley respecto de la detención y atención de las personas que están en riesgo de suicidio, como así también a las familias que han sido víctimas de suicidio. Esta es una ley que tiene escasos artículos, tiene 19 artículos y hace hincapié principalmente que el nucleador de toda la cuestión de a lo que hace a la capacitación, prevención y es el Ministerio de el Ministerio de Salud de Nación a través de los Ministerios de Salud de las provincias. Otra manifestación que tiene esta ley clara es que todos aquellos gastos que demandan el cumplimiento de esta misión de prevención van a estar vertidas en un presupuesto anual que va a surgir sea tanto de nación como de las provincias. Y por último, digámoslo, dentro de los articulados importantes es que esta ley lo que hace es invitar a todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a participar y adherirse a la presente ley. Con respecto, vamos a hacer hincapié en algunos artículos de los más importantes, haciendo mención, por ejemplo, uno de los más importantes, hacia el artículo cuarto, que habla de los objetivos precisos de la ley, y lo que esta ley manifiesta es que busca abordar la problemática a través de equipos interdisciplinarios y equipos u organizaciones interinstitucionales que traten la problemática del suicidio. ¿Qué estamos hablando? Varias disciplinas y varias instituciones, trabajar todas conjuntamente. ¿En qué? Como dije recién, perdón, sobre la problemática en sí del suicidio. Entonces, ¿cómo se va a lograr ese trabajo? ¿Qué es lo que busca esta ley? Busca desarrollar planes de acción o planes estratégicos para lograr la sensibilización de la población a través de políticas de estados de prevención y a través del desarrollo de todas las capacitaciones de los servicios asistenciales. Cuando estamos hablando de servicios asistenciales, estamos haciendo básicamente referencia a salud, a educación, a seguridad y después a todos los organismos del Estado que participan en mayor o menor escala. Pero lo que sí interesa de la ley es que todos estos servicios asistenciales tengan una capacitación en su recurso humano. Bien, o sea que cada institución o por cada organismo, sus recursos humanos dispongan de esta capacitación para afrontar los potenciales problemas que puedan traer a aquellos que están relacionados con la problemática del suicidio. Por otro lado, lo que como objetivo de la ley es la promoción de creación de redes de apoyos de las sociedades civiles a los fines de esta prevención, tanto así como la detección de personas en riesgo, su tratamiento y su capacitación.
Vuelvo al otro lado, ya no son cuestiones institucionales, sino de la sociedad civil. Cuando decimos esto, hacemos referencia, por ejemplo, a los clubes, aquellos lugares donde tenemos a nuestros adolescentes o aquellas instituciones donde tienen a nuestros adultos mayores. Entonces, que ellos a través de su participación, a través de estas redes de apoyo, puedan ser también capacitados para poder entender, detectar el riesgo, tratamiento y capacitaciones de ese personal. Con respecto al otro artículo, y quizás más importante de toda la ley, tiene que ver con la asistencia. La asistencia está enmarcada en el artículo 8 y expresamente hace que aquella persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho, y es clara, tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y bajo los regímenes de las legislaciones vigentes. Los equipos de salud, acá ya hace un hincapié, los equipos de salud deben priorizar bajo toda circunstancia la asistencia primero de niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. Bien, se dan situaciones en las cuales han habido intentos o tentativas de suicidio en menores. ¿Qué es lo que no hay que hacer en esta situación? Si bien el artículo que le sigue, el noveno, especifica que cuando hay situaciones de menores no se debe denunciar, sino que se debe comunicar al organismo más inmediato o al organismo de salud más inmediato. En este caso tenemos como organismo externo a la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes o la SENAT y Familia, y si no al organismo de salud más próximo. Acá en este caso los efectores de salud deben ofrecer una atención del paciente con intento de suicidio a través de un equipo interdisciplinario. Estamos hablando específicamente de la asistencia. Este equipo va a estar conformado de acuerdo a los términos de la Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, que también la pueden descargar poniendo Ley de Salud Mental actualizada y con el número, o si no a través del SAIG, asegurando de esta manera el acompañamiento del paciente durante todas las etapas del proceso de tratamiento, rehabilitación hasta su inserción social. ¿Qué es lo que se logra con esto? Promover la integración a través de los equipos de asistencia con miembros también de la familia y también con miembros de la comunidad a la que pertenece. ¿Por qué? Porque se entiende que el proceso de prevención y de reinserción no solo compete a las cuestiones de salud, sino a todo el espectro que rodea a la persona en su hábitat natural o el lugar de su círculo de vida. Entonces, este sentido de pertenencia es lo que busca la ley, digámoslo, abordar con mayor amplitud. Y todo esto también va a depender del plazo que todos aquellos equipos asistenciales consideren el tiempo justo y necesario. Con respecto a, ya lo había dicho antes mencionadamente, pero bueno, en el caso este de tratarse niños, niñas y adolescentes, cómo se debían informar. Y por el otro lado, solicitar a los efectos de la protección de los derechos del niño todas aquellas medidas que se estimen correspondientes. Estamos siguiendo una línea con respecto a lo que propone, por un lado, la ley de prevención del suicidio, conjuntamente con aquello que esté enmarcado dentro de la ley de salud mental. Otro artículo importante que respecta a la ley y en la que hace también bastante hincapié es en su artículo 16 que habla de la cobertura de las asistencias respecto de las obras sociales. En este caso, aquellas obras sociales enmarcadas en la ley 23.660 y 23.661, que son obras sociales públicas, aquellas obras sociales privadas y las prepagas. Estamos hablando de obras sociales provinciales, nacionales y prepagas, en donde la ley obliga a las obras sociales a que brinden atención a todas aquellas personas
que sean afiliados independientemente de la figura y que posean o deban tener esa cobertura respecto de una persona que ha tenido un intento de suicidio o bien, si ha consumado el hecho, a sus familias. ¿Está bien? Entonces, esto comprende la detección, seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación. O sea, en todo momento la ley deja claro que las obras sociales tienen la obligación de asistir a, ya sea, vuelvo a repetir porque la ley, si bien es muy corta, lo que hace es enmarcar y ser muy puntual en estos temas, la asistencia, tanto como la cobertura a la persona que tuvo el intento o aquella que consumó y a las víctimas de familiares víctimas de suicidio. Ahora bien, específicamente cuando hacemos este tema de tocar las cuestiones de asistencia, caemos indudablemente en la ley de salud mental, recién le había repetido, 26.657, pero específicamente dentro de esta ley hay un artículo que trata a todos aquellos casos que hacen a la internación involuntaria de una persona. Entonces, esto debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles todos los abordajes terapéuticos o ambulatorios y solo aquellos se pueden realizar cuando, a criterio del equipo interdisciplinario de salud mental, considere que hay una situación de riesgo cierto, inminente, de peligrar la vida de la persona por sí o por terceros. En este caso, ¿qué hace hincapié la ley de prevención del suicidio, reflejándose en este artículo específicamente? Que tiene que haber un dictamen profesional del servicio asistencial que realiza la internación, se debe evaluar el riesgo, como dije recién, si es cierto, inminente y que peligra potencialmente la vida de la persona para sí o para terceros, y especifica en un párrafo que esta tiene que estar con la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas. Bien, o sea, si no se dan estos escenarios, no es posible la internación involuntaria. Si no, tiene que haber 2 profesionales de diferentes disciplinas, vamos a hacer un caso, un médico, un psicólogo, un médico, un psiquiatra. Específicamente hace referencia a esos 2. Que no tengan parentesco de amistad y obviamente que traten en los temas de ver cuál deberán ser las posturas para diseñar el plan de internación, para luego esto ser comunicado a la vía judicial correspondiente, que es en el artículo 21 que sigue, pero es un tema que no lo voy a tratar ahora en este momento. ¿Cuándo procede esta internación? Cuando hay ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento, como dije, y aparte informar a la autoridad competente todas aquellas instancias previas implementadas para ver si corresponde o no a criterio la internación. En esto también incluye aquellas cuestiones de la cobertura de la obra social. Por eso hago referencia a toda esta ecuación para que tomemos en cuenta que una persona a veces cuando no tiene la voluntad y tiene que ser internada para proteger su bien jurídico, que es la vida, entonces, bueno, hice un pequeño desarrollo de lo que habla la ley de salud mental respecto de este artículo. Bueno, había dicho en otra ocasión que esta ley, al ser tan abarcativa, le deja la posibilidad a las provincias de adherirse. En nuestro caso, yo particularmente, yo estoy en la provincia de Río Negro, está la 5595, que es la adhesión provincial. Cada uno tendrá la tarea en la casa de saber cuál es la adhesión que tienen donde ustedes están residiendo en sus localidades. Y bueno, la ley es esto, pocos artículos, muy abarcativa y deja la posibilidad de trabajo mancomunado y todo bien, tratando de organizar todo en un solo protocolo de acción
y que no hayan datos dispersos y que entorpezca la verdadera funcionalidad de la que se busca con esta ley, que es la prevención y la erradicación de la potencialidad de la persona que tiene un intento de suicidio. Bueno, espero haber sido claro. Pasa que en estas cuestiones la ley, en un contexto bastante amplio para explicarlo, pero bueno, solamente me queda decir que para aquellas cuestiones que no se pueden cumplir con la ley, hay sanciones, hay penalidades para aquellos que no cumplen la ley y para aquellos que se encuentren dentro de un marco legal en el cual hacen omisión, comisión, eh, hay articulado abandono de personas, ya sea y otros articulados del Código Penal, caso de imprudencia, negligencia e impericia. Por profesión arte, sí que bueno, la ley obliga, como dijimos al principio, a la atención inmediata, por un lado, de todas esas personas y por el otro lado, la creación de esos equipos interdisciplinarios e interinstitucionales para lograr llevar una política de prevención lo mejor posible. Así que bueno, muchas gracias y le doy la palabra a mi predecesor, licenciado Descalzo. Saludos para todos y que tengan buen día. Gracias, Amado. Buenas noches a todos. Eh, Mencionando de alguna manera para referirnos a esta noche, ¿verdad? Eh, Como les decía, mi nombre es Jorge Calzo, soy el coordinador nacional de la red y el representante de la filial de Buenos Aires. Y por eso, siguiendo lo que decía el doctor Amado, lo que refería a la ley. Sed lex dura lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. En la provincia de Buenos Aires es la 14.991, ¿no? La ley provincial de adhesión de la provincia de Buenos Aires, ley 14.991, que, por supuesto, debemos ser nosotros exigir y ser garantes de que la ley se cumpla. El Estado muchas veces a nosotros nos obliga a cumplir la ley para vivir en una sociedad digna, armoniosa, justa, y muchas veces el Estado incumple las leyes que nuestros representantes, ya que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, sean votados como ley, ¿no? Una ley como esta que menciona el doctor, del año 2015, que luego tuvo sus idas y vueltas para ser de alguna manera aplicada en todo el territorio y especialmente en las provincias, ¿no? Esa cuestión a veces particular, donde tiene la aplicación de la ley. La prevención del suicidio, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es una tarea de un solo sector, sino de toda la sociedad. Y hoy vamos a abordar, desde lo que me toca a mí, este tema crucial de la prevención del suicidio, que es el enfoque interinstitucional e intersectorial, ¿no? En donde vemos que el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo. Su impacto trasciende lo individual, afectando familias, comunidades y sociedades enteras. Para enfrentarlo de una manera eficaz es fundamental que articular esfuerzos entre todos los sectores del Estado como salud, educación, justicia y también las organizaciones comunitarias, porque no se trata solo de una asistencia médica o apoyo psicológico, ya que la prevención, como bien lo dice la ley 27130 que manifestó el doctor Fernández, requiere una estrategia integral, basada en intervención temprana, sensibilización social y sobre todo cooperación activa. El suicidio es una tragedia prevenible cuando se trabaja en conjunto, lo dice la misma ley. Y es un problema de salud pública, con múltiples factores de riesgo, como bien nos mencionaba la doctora, la licenciada Melissa, los múltiples factores de riesgo como la depresión, el abuso de sustancias, el aislamiento social, la violencia, la discriminación. Sin embargo, también existen factores de protección como el acceso a la salud mental, el apoyo familiar y sobre todo la integración comunitaria, ¿verdad? Los datos del Ministerio de Salud de Argentina son terribles. En los últimos años
ha habido un aumento en los índices de suicidio, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y en todas las franjas etarias, me animaría a recalcar. Es un mal que aqueja a todas las sociedades con bajo o alto presupuesto, ya que como meta de la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto que en los últimos 30 años a disminuir la tasa mundial y no lo logra, ¿no? En los países que tienen muchos recursos y en los países que tienen pocos recursos, ¿no? Eh, por eso el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud era cambiar la narrativa, la forma de abordar la problemática suicida, ¿no? Cambiemos la narrativa porque hasta ahora todo lo que intentamos no está funcionando. Entonces, es imperativo esto de que los sectores de la sociedad nos organicemos, generar protocolos de intervención para poder detectar señales de alerta y actuar con rapidez. Todos podemos hacer actores primarios, por supuesto que sí, pero si sabemos detectar señales de riesgo, mucho mejor. Si sabemos ayudar, acompañar, escuchar sin prejuicios, con una escucha empática, mucho mejor todavía. Y entender que tal vez fuimos la primera puerta que la persona golpeó, ¿sí? Pero si no lo acompañamos, si no lo derivamos a profesionales de la salud, tal vez sea la última puerta que golpeó. Porque unos sin los otros no podemos dar una respuesta apropiada, ¿no? Por eso la articulación de esfuerzos entre las instituciones y la comunidad, porque las redes no compiten entre sí, sino que coordinan e interactúan y suman esfuerzos y llenan aquellos vacíos que a veces el Estado no logra cubrir. Y la prevención comienza con la escucha activa y el compromiso comunitario. Es tan importante uno como el otro. Entonces, ese abordaje multidisciplinario es fundamental que incluya desde salud equipos de profesionales que brindan atención psicológica y psiquiátrica, desde la educación, capacitar a docentes y estudiantes para detectar factores de riesgo y acompañar, justicia y seguridad, creando protocolos de intervención ante casos de violencia y abuso, y las sociedades civiles y organizaciones no gubernamentales, construyendo redes de apoyo comunitarias, de escucha, de asistencia, de contención, de apoyo. Hay algunos modelos que se están trabajando actualmente en el país, como el protocolo de intervención de riesgo suicida llamado Elizabeth, lo pueden googlear, que se ha implementado en varias provincias con algún resultado, todavía no podemos evaluar el resultado de estos protocolos, que establece procedimientos para acompañar a las personas en riesgo, con la atención inmediata y un seguimiento prolongado. Por eso es crucial que las instituciones compartan información, coordinen esfuerzos, generen espacios de diálogo. El trabajo aislado no es suficiente, no alcanza, necesitamos comunicación efectiva entre todos los sectores claves para salvar vidas. No hay salud sin salud mental, dice la Organización Mundial de la Salud. Y es así. Hemos visto que la prevención del suicidio requiere una respuesta integral, no parcial, no un médico, un psiquiatra, un psicólogo solo en una cruzada contra la problemática, sino desde lo médico, lo psicológico, lo social y hasta algunos desde el área espiritual también, abordarlo como desafío social que demanda la colaboración de todos los sectores. Por eso implementemos estrategias eh, que sean necesarias para sensibilizar a nuestras comunidades, en donde hablar sobre suicidio con responsabilidad, un mito es no hablar, es temer que si yo hablo del suicidio estoy generando la ideación en alguien. Y esto a veces, hablar con responsabilidad, por supuesto, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto publicidad con respecto a la problemática suicida y la forma de abordarlo? Es muy pobre. Tímidamente el Ministerio de Salud aborda algunas gacetillas y no alcanza, por supuesto que no alcanza. Entonces, fortalecer las redes de apoyo comunitarias en la prevención del suicidio implica una combinación de acciones coordinadas, sostenidas y culturalmente pertinentes, por supuesto. Identificando como claves en la comunidad, actores claves en la comunidad, ya que las redes se construyen desde cero y se activan y fortalecen a partir de los recursos ya existentes o potenciales que tengan la sociedad, los ciudadanos, referentes naturales, líderes de barrios, religiosos, docentes, comerciantes, personal de salud, voluntarios,
organizaciones sociales, clubes, iglesias, centros vecinales, ONG, etcétera, y etcétera. Estas instituciones, estatales o no, con centros de salud, escuelas, policía, juzgados, todos deben realizar una acción de relevamiento participativo de esos actores con el compromiso territorial que demarca, porque no es misma la realidad en la Puna jujeña que tal vez eh, en nuestra pampa húmeda, ¿verdad? En donde además generar una capacitación básica en prevención comunitaria de suicidio, que no lo dice Jorge y mis demás camaradas en una noche de ensueño, sino que lo demarca la ley, además, como nos hablaba el doctor Amado, ¿no? Es responsabilidad del Estado exigir esa capacitación en prevención comunitaria de la problemática suicida. Y nosotros al desconocernos es como que no sabemos que estamos obligados. Esa información y detección de señales de riesgo que la comunidad, al sumarla y abordando sin prejuicios, con empatía, actuando ante estas crisis, derivando de forma segura a los profesionales, desmitificando el suicidio en nuestras áreas de trabajo, escuelas, lugares donde nos toque estar inserto y ser ese granito de arena que marque la diferencia, ¿no? Generar estrategias, talleres en escuelas, clubes de barrios, centros de salud, crear y difundir circuitos claros de ayuda. No basta con decir a veces pedí ayuda, hay que mostrar cómo, dónde, a quién, el teléfono del lugar donde me va a brindar ayuda. Porque no alcanza con decir busca ayuda. Difundir las líneas gratuitas, el 135, los 0800, las ONG y las demás instituciones que suman ese voluntariado en la acción comunitaria. Las guardias de salud mental, las derivaciones, en donde debemos acompañar a la persona, el recurso de afiches, folletos, grafitis y demás cuestiones con números de horarios de contacto fiables y confiables suma en la prevención de la vida. Generar espacios seguros de escucha en la comunidad, porque también es una realidad que la persona cuando está atravesando la situación, muchos no buscan un psicólogo, a veces buscan a alguien que lo escuche sin juzgar, que genere empatía, en donde pueda contar lo que le sucede, generar esos espacios de escucha, ¿sí? Grupos de escucha comunitaria, a veces rondas de café, de encuentros, espacios inclusivos para adolescentes, para jóvenes, para cualquier franja etaria, de los distintos modelos de promover campañas locales de concientizar, en donde desarrollamos mensajes claros y cercanos, con símbolos, medios locales, abordando las distintas franjas etarias, desde el grafite o el folleto o lo que sea, para llegar a las distintas personas, a través de la radio, WhatsApp, murales, redes sociales. Tenemos la tecnología en nuestras redes sociales, que tiene muchos males también, pero tiene muchas ventajas. Sabiéndolas aprovechar, la comunidad se transforma en una comunidad afortunada. Entonces, estos eventos con enfoque en la vida y que estamos en un mundo por una razón y de alguna manera construir juntos, ¿no? Una sociedad más consciente y comprometida. Y para no extenderme demasiado, simplemente compartir con ustedes una frase de la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, que ella fue perseguida por defender los derechos de las mujeres en comunidades muy cerradas. Ella refería y decía, cuando todo el mundo está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Es por eso que humildemente de nuestras asociaciones, desde Hablemos del Suicidio y desde la Asociación Red Argentina de Suicidología, unimos nuestras voces humildemente para sumar, para sumarnos y generar eslabones en la prevención de la vida. Muchas gracias, a su disposición siempre. Y bueno, creo que lo dejo a Alberto ahora para abrir espacio de preguntas o lo dejo en tus manos, Alberto. Gracias. Eh, Bueno, gracias a vos, Jorge, y gracias a todos los expositores. No sé si hay alguna pregunta del público, estamos un poco sobre la hora. Yo en principio lo que quería era agradecer a la Red Argentina de Suicidología para Hablemos de Suicidio. Es un orgullo ser miembros de la Red Argentina de Suicidología
no desde un lugar profesional, porque no lo somos nosotros nos definimos como afectados por este problema del suicidio, eh, y, pero desde nuestro lugar, que es un lugar como el que mencionaste vos, un lugar de escucha. Simplemente lo único que sabemos hacer es escuchar y es lo que hacemos. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. En estos minutitos que nos queda, le pido que levante la mano, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Quería consultar si se podría reiterar la fase de la suicidología, lo que dio al principio. Lo- las fases del proceso suicida. Bueno, Exactamente. bueno, no sé si igual una versión del proceso suicida también está en nuestra página, hablemosdelsuicidio.org.ar, pero bueno, a lo mejor, Marcelo, podrías reiterarlo? Bueno, no, recordarles que como la clase queda grabada, Sí. van a poder visitarla y poder rever la clase. Mm, Van a tener esa oportunidad. Si bueno, me pongo a detallar de nuevo sí, toda la fase, sí, nos va a bueno, ocupar sí, mínimo está 10 bien. minutos, así que lo Bueno, pueden volver a ver. gracias, Marcelo. Emilce, ¿tenías alguna pregunta? Sí, yo tenía la pregunta de que yo en mi caso tuve varios intentos desde el 2016 hasta el 2023 y mi pregunta es que tengo miedo de que me vuelvan de nuevo esos pensamientos. Sigo en tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero todavía tengo miedo de que me vuelvan esos pensamientos. Sí, no sé si alguien de la red quiere Melissa, responderle. Melissa va a responder. Sí. Sí. No recuerdo el nombre de la persona que Emilce, preguntó. Emilce. Emilce. Emilce, a ver, es natural que te sientas quizás con temor, eh, lo cual por una parte clínicamente es un buen indicador de que vos estás luchando por estar mejor y por no volver a estar en esta situación. Y te recuerdo lo que mencionaba hace un momento, eh, el hecho de que lo hayas intentado una vez, dos, tres o más, eh, no significa que toda la vida va a ser así. En algún momento, cuando vos logres, continuando con tus tratamientos y con todos los recursos y las herramientas que vos estás buscando para, para poder sobrellevar esta situación, vas a poder lograr revertirlo. O sea, esto es algo que con un tratamiento adecuado eh, puede ya no estar más. Así que eh, me, me alegra mucho que estés pudiendo encontrar ayuda y te aliento a que lo sigas haciendo porque realmente sí se puede, puede Bien, que no suceda. Sí. eh, gracias. Gracias. Solamente para agregar, bueno, nosotros y también la OMS recomienda el tratamiento profesional del que te habló y la integración social. Nosotros desde Hablemos no ofrecemos tratamiento profesional, siempre decimos que no somos profesionales y no hacemos terapia, pero sí ofrecemos un lugar donde personas como vos nos reunimos en grupos de ayuda mutua que son confidenciales, y hablamos de lo que nos pasa. No, ya te digo, no reemplaza un tratamiento profesional, pero puede colaborar en la integración social y en sentirse menos raro, porque hay muchas personas que Sí, están en tu misma situación. sí participé, muchas gracias, me gustó Bueno. mucho. Bueno, le agradezco a todos que hayan estado. Lamentablemente hoy nos excedimos en la capacidad que permite el Zoom, pero como dijo Marcelo, esta reunión queda grabada, así que los que quieran verla de nuevo o los que no hayan podido ingresar hoy van a poder verla desde la grabación.
y bueno, un agradecimiento muy especial a la Red Argentina de Suicidología como asociación no profesional. Para nosotros es un gran apoyo contar con ellos que tienen más profesionales a disposición. Un abrazo grande y bueno, eh, cualquier otra duda se pueden comunicar o con la Red Argentina de Suicidología o con Hablemos de Suicidio. A las dos instituciones las pueden encontrar en Google. Muchas gracias y hasta la próxima charla o hasta el próximo encuentro, los que participen de nuestros grupos de ayuda mutua. Un abrazo grande y hasta pronto. Muy amable, gracias. Hasta Hasta luego. pronto.